Regresamos a tu programa 20 al Futuro. En el segmento anterior estábamos conversando con el profesor Amílcar Aponte. Él es especialista en materia laboral, profesor de posgrado, y estábamos conversando sobre la ruta hacia la salida constitucional, la ruta a la crisis que vive el país. Y habíamos quedado en que él apuesta, a pesar de que la MUC tiene aprobado los 4 mecanismos para la salida, su experiencia, él apuesta hacia una asamblea constituyente. Queremos que nos hablen un poco más sobre eso. Sí, la asamblea constituyente tiene la posibilidad de que podamos reinstitucionalizar el país. Cuando hablamos de reinstitucionalizar el país, queremos que nuevamente vuelva la civilidad, es decir, que el elemento civil sea el que esté en la palestra, el que verdaderamente pueda ejercitar todos los derechos y garantías constitucionales para poder desarrollar el país. Por ejemplo, se pudiera hacer nuevamente dentro de esa reinstitucionalización, volver nuevamente a la bicameralidad de la Asamblea Nacional, porque teniendo una Cámara de Senadores resulta que tenemos la misma proporción de senadores en cada una de las entidades federales y no como está ocurriendo ahorita, que aquellas entidades que tienen mayor número de diputados, por razones obvias, van por encima de los intereses de aquellos estados pequeños, como por ejemplo los estados llaneros, Cojedes, Apures, etcétera. De tal manera que eso sería uno. Otro, que ya sería un elemento político que es contrario a la democracia, es volver nuevamente a la alternabilidad y no que haya una permanente y constante reelección. Es decir, la perpetuidad en el poder es ajena, es contraria a la democracia. La democracia se caracteriza, y si algo lo tiene claro, es por la alternabilidad en el poder, porque la ciudadanía puede escoger la gestión que más le convenga a los intereses del país. Otra cosa que debe hacerse en esa reinstitucionalización, constitucional, es que nuevamente los militares vuelvan a su función, que no es otra que garantizar la soberanía de la nación a través del resguardo de su frontera. Es decir, que vuelvan a los cuarteles, que dejen de estar ocupando puestos que nos corresponde a los civiles por los conocimientos propios que nosotros tenemos, y que ha venido durante estos 17 años a aparecer como que si los militares fueran como una especie de sabios que lo saben todo, porque ocupan todas las posiciones que puedan haber propios para civiles que hayan sido preparados en universidades para eso. De tal manera que yo creo que ya está bueno, y esto no es una cuña, pero ya está bueno de tomar cafenol para el dolor de cabeza que tenemos todos los venezolanos. Yo creo que llegó el momento en que tenemos que buscar por qué razón nos está afectando este dolor de cabeza. Y este dolor nos está afectando, este dolor de cabeza, ¿por qué nos afecta? Porque resulta que no tenemos una constitucionalidad. La Constitución ha sido vulnerada. Con la Constitución se está haciendo un poco lo que decía Monagas. Monagas en el 91, cuando el asalto a la Asamblea Nacional decía que la Constitución servía para todo. Resulta que a nosotros la Constitución está sirviendo para todo, pero a la larga para nada, porque no nos está garantizando los verdaderos derechos democráticos que tenemos todos los ciudadanos venezolanos. Hablemos un poco de la ley de amnistía. Que la ley de amnistía fue recientemente aprobada y el gobierno dice que es inconstitucional. ¿Cuál es la opinión al respecto? La opinión que yo tengo al respecto es la siguiente, fíjese. La ley de amnistía tiene la característica distinta a las otras leyes, que no tiene que pasar por la sala constitucional, aunque de paso, como ya es una práctica del presidente de la República, todas las leyes mandarlas a la sala inconstitucional para que declare la inconstitucionalidad
de las leyes producidas por la Asamblea Nacional, estamos seguros que la van a mandar para allá y la sala va a decir que es inconstitucional. Es decir, algo como lo que decía el Gabo, esta es crónica de una muerte anunciada. Nosotros sabemos que todas las leyes que produzca la Asamblea Nacional, la sala inconstitucional va a decir que esas son leyes inconstitucionales. Pero aquí hay un elemento que yo quiero que se revise. Resulta que una de las facultades que tiene establecida en la Constitución Nacional la Asamblea Nacional es justamente decretar leyes de amnistía. Esto no lo puede hacer el Ejecutivo, esto no lo puede hacer la iniciativa del Poder Judicial o del Poder Moral o del Poder Electoral o del Poder Ejecutivo. No, la Constitución es tajante, es taxativa cuando determina que una de las facultades de la Asamblea Nacional es dictar leyes de amnistía. Luego, por lo tanto, la Asamblea Nacional, ajustada a sus funciones, dictó una ley de amnistía. Ahora bien, ¿qué es una ley de amnistía? Una ley de amnistía es una ley de perdón. Es una ley de perdón que se le da a aquellas personas que injustamente se encuentran privadas de libertad o que en su defecto los juicios no han sido llevados y le han indilgado algunos delitos que no ha cometido. La ley de amnistía no es como lo dice el gobierno y sus adláteres que andan por allí vociferando y diciendo que van a soltar a narcotraficantes, a asesinos, a ladrones, a violadores y a comedores de niños. No, y lo digo tajantemente de que no, porque lo que verdaderamente se va a hacer con la ley de amnistía es justicia. Justicia ante una injusticia que no hubo por un simple hecho, por pensar distinto al gobierno. Porque en este país pensar distinto al gobierno se paga con cárcel, porque el gobierno se encarga de achacarle a los que pensamos distinto la comisión de hechos punibles que jamás lo hemos cometido. Así tenemos una cantidad de estudiantes que están presos porque no han hecho absolutamente nada sino protestar por una garantía constitucional. Entonces agarraron y los acusaron de narcotraficantes, los acusaron de violadores, los acusaron, bueno, de cuánto delito se le haya ocurrido al gobierno. Esos estudiantes hay que soltarlos. Esos estudiantes, la única forma de que puedan salir no es mediante la injusticia que se practica en Venezuela, sino mediante esa ley de amnistía. La ley de amnistía tiene otro fin, que nos reivindica en el perdón para podernos integrar en esta sociedad, que yo digo con absoluta certeza, es única y exclusivamente para el bienestar del país. El país nos necesita a todos, sin excepción. Bueno, hemos llegado al final de este segmento. Agradecido, profesora Milka, por habernos acompañado. Muchas gracias. Y ustedes escucharon a viva voz que necesitamos el reencuentro, necesitamos la condonación del perdón, necesitamos que el país se enrumbe unificadamente hacia los cambios y la transformación que todos estamos reclamando, pues, porque hoy tenemos un país que cada vez está mucho peor de lo que estaba cuando este gobierno llegó. No se me aparte que al regreso venimos con el mensaje de María Corina Machado y el tema de los carepiedras.